C. El caracol y la serpiente. Debemos reiterar que la espiral de la figura 41 solo representa al símbolo sagrado del pasú si su significado es el antes definido. Ley de evolución arquetípica. Este concepto hay que tenerlo siempre presente por lo siguiente. Un símbolo espiriforme semejante al del caracol existe en el designio de la serpiente, empero el mismo no representa a la ley de evolución arquetípica que rige la energía psíquica, sino a la ley que determina el movimiento de la energía vital, micro y macrocósmica. Aunque a la mentalidad racionalista y profana pueda parecer asunto de la mayor trivialidad, la posible confusión entre la espiral del caracol y la espiral de la serpiente, la sabiduría hiperbórea le concede gran importancia y recomienda expresamente su aclaración. Como la única manera de evitar la confusión entre dos conceptos es definir correctamente sus significados, dedicaremos este artículo a esa tarea, pues la posible confusión del símbolo sagrado del pasú con otro símbolo sagrado tornaría incomprensible la explicación que daremos más adelante sobre el símbolo sagrado del Virya. El primer concepto que debemos definir es el de potencia astral, es decir, el concepto de la potencia del mundo astral macrocósmico. Nos valdremos para ello de la analogía que ésta presenta con la potencia microcósmica definida en la expresión energética del pasú. Aquella expresión decía: potencia, letra W, por tiempo trascendente, dt es igual a energía psíquica, EP. La potencia aquí definida es el substrato fundamental de todo símbolo psíquico. Por ella los símbolos subsisten y se manifiestan. Página 111. Si en la expresión energética despejamos el término potencia, vamos a entender con más claridad las afirmaciones entre comillas así. Potencia es igual al cociente entre energía psíquica y tiempo trascendente. Esta nueva expresión nos dice que la potencia es equivalente al cociente de la energía psíquica por el tiempo trascendente. Es evidente pues que el segundo miembro de 5, energía psíquica sobre tiempo trascendente, expresa el acto de la potencia. Ahora se entenderán mejor las afirmaciones anteriores. La potencia permite que un símbolo subsista en su forma, potencia, y hace posible que se manifieste bajo su forma energía psíquica sobre tiempo trascendente, es decir, energéticamente. La manifestación sémica de la potencia es su acto, vale decir, símbolo subsistente o potencial es igual a símbolo manifestado o actual. En el artículo D, página 111, ya había sido expuesta tal conclusión. Los símbolos del esquema o relación subsisten sostenidos por el substrato de su potencia. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía. Tal actividad es también producto de la potencia. Y más adelante, página 127, cuando la potencia impulsa al símbolo hacia la esfera de conciencia, se efectúa en realidad su activación energética. Tal energía, EP, por otra parte, se caracteriza por el movimiento, emergencia y proceso, la intensidad y la dirección. Primera intención, páginas 108, 109 y artículo F, página 135. La potencia microcósmica que expresa 5
es con toda precisión potencia del alma del Pasú, o sea, potencia anímica del microcosmos. Mediante tal potencia, el alma del Pasú vitaliza al organismo microcósmico y anima a la estructura psíquica. Más claramente, la potencia del alma se manifiesta en el microcosmos de dos modos principales: como energía vital para sostener la vida orgánica y como energía psíquica para animar las estructuras en las que debe actuar el sujeto. Como sabemos, el macrocosmos viviente está animado por el alma del demiurgo, o anima mundi, la cual análogamente dispone de una capacidad potencial para llevar adelante su plan. Es la potencia astral equivalente a la potencia del alma del Pasú. Y tal potencia astral se manifiesta también mediante dos modos principales: como energía vital del mundo astral para sostener la vida del organismo macrocósmico y como energía astral para animar las superestructuras de los hechos culturales o de las culturas externas. Es evidente que la energía astral macrocósmica es análoga a la energía psíquica microcósmica y que la energía vital macrocósmica es análoga a la energía vital microcósmica. Podemos ahora empezar a entender la afirmación inicial de este artículo. El designio del caracol expresa la ley de evolución que rige a la energía psíquica y a la energía astral equivalente, mientras que el designio de la serpiente expresa la ley o las leyes que rigen a la energía vital micro y macrocósmica. Sin embargo, con estas aclaraciones no queda salvada la posibilidad de confusión. Por el contrario, el asunto se torna cada vez más oscuro y se suscitan justos interrogantes. ¿Cómo se debe entender que la ley de evolución rige a la energía psíquica y a la energía astral? ¿Qué significa concretamente que las energías vitales micro y macrocósmicas obedecen a la ley expresada por el designio de la serpiente? ¿Por qué tales leyes se desprenden de dichos designios y no de otros? Etcétera. Solo un examen a fondo de los conceptos de potencia y potencia astral a la luz de las correspondencias micro y macrocósmicas, especialmente las expuestas en el comentario 10º, página 332, nos permitirá ir hallando las respuestas. Comencemos por la esfera de sombra. En tal espacio analógico del microcosmos subsiste la estructura cultural y ocurre la emergencia de los símbolos referidos a sí mismo. La característica esencial de todo símbolo emergente, según vimos en la primera parte, es la energía psíquica, análogamente a la esfera de sombra, regiones A, B, C, figura 39. En el macrocosmos existe el mundo astral, A, B y C, mayúscula, en el cual subsisten las culturas exteriores y ocurre la emergencia de los hechos culturales referidos al umbral del sentido. Así, la característica esencial de todo hecho cultural es la energía astral. Pero esta energía externa, que evidentemente es análoga a la energía psíquica interna, es una expresión particular de la potencia astral con que el demiurgo anima el organismo macrocósmico. La energía astral que activa un hecho cultural es sólo una conformación arquetípica, una ordenación plasmática que particulariza a un sector de la totalidad energética del macrocosmos viviente. Esto quiere decir que fuera de la energía astral que activa la superestructura del hecho cultural existen otros aspectos de la potencia astral del demiurgo que se manifiestan igualmente en el mundo astral, aunque su función es animar las distintas estructuras del organismo macrocósmico.
energía astral que activa un hecho cultural es solo una conformación arquetípica, una ordenación plasmática que particulariza a un sector de la totalidad energética del macrocosmos viviente. Esto quiere decir que fuera de la energía astral que activa la superestructura del hecho cultural, existen otros aspectos de la potencia astral del demiurgo que se manifiestan igualmente en el mundo astral, aunque su función es animar las distintas estructuras del organismo macrocósmico. Mas, según sabemos, en el microcosmos ocurre algo semejante, pues la energía psíquica es sólo una expresión particularizada de la potencia del alma del pasú, una plasmación arquetípica que da lugar a todo término sémico de la esfera de sombra. Pero fuera de esta potencia que subyace en todo símbolo psíquico o sistema, existen otros aspectos de la potencia del alma que se manifiestan igualmente en la esfera de sombra, aunque su función es animar las distintas estructuras del organismo microcósmico. Por ejemplo, es también de energía el cuerpo astral, el cual posee un canal hélix por el que circula la más sutil especie de energía astral, cuál es la vox del logos kundalini, según se explica con detalle en otro inciso. En el cuerpo astral está plasmada toda la serie de esquemas de sí mismo anteriores, es decir, desarrollados en otras vidas. Tales esquemas se encuentran registrados en los chakras, que se cuentan por millones y a todos los cuales une el canal hélix. En los chakras la energía se arremolina formando un vórtice que trasciende y se manifiesta funcionalmente en el organismo biológico del microcosmos. Son los sujetos irracionales, ver figura 26. Naturalmente, por ocurrir en la esfera de sombra, estos fenómenos especiales de la potencia del alma permanecen inconscientes, vale decir, son invisibles para el sujeto consciente. Análogamente, son inconscientes aquellos aspectos de la potencia astral macrocósmica fuera de la energía astral que se manifiesta en el mundo astral, vale decir, son culturalmente invisibles. Ello se debe a que tales formas astrales de energía no constituyen entes fácilmente perceptibles para el pasú y por lo tanto, al desconocer su designio, no puede cumplir con el objetivo macrocósmico de ponerles sentido. Por eso la mayoría de las especies de energía vital que animan las estructuras del macrocosmos viviente, reinos de la naturaleza, organismo planetario, solar, galáctico, etc., permanecen culturalmente invisibles. Sin embargo, ese conocimiento no está vedado al pasú y su ignorancia solo es atribuible a su falta de evolución. De allí que cuando algunos pasúes o vides perdidos alcanzan cierto grado de evolución y descubren el designio de alguna forma de energía o ente astral, a pesar de ponerle sentido, no consiguen comunicar este hecho a sus contemporáneos, para quienes el ente continúa siendo invisible. Con otras palabras, debido a la falta de evolución de los miembros de la comunidad, el ente astral recientemente descubierto y proyectado resulta inaprehensible y no puede ser integrado en la superestructura de la cultura externa como objeto cultural. Es en estos casos que laboriosamente la élite más evolucionada suele organizar una cultura externa especial denominada esotérica, cuyo objetivo es sostener y perpetuar pese a todo los conceptos culturalmente invisibles para el resto de la comunidad, conceptos
a los que también se denomina con toda justicia símbolos sagrados, y puesto que no es posible comunicar tales conceptos a todo el mundo, la sociedad esotérica se ve en la penosa obligación de localizar a los miembros de mayor evolución y a iniciarlos en la comprensión de los símbolos sagrados. Se ve con claridad, pues, que los conceptos internos y el sentido externo, es decir, los objetos culturales que maneja una sociedad esotérica, solo son secretos por causa de la escasa evolución colectiva, porque los miembros de la comunidad no podrían comprenderlos de ninguna manera y, por el contrario, si les fuesen explicados, solo se lograría degradar los símbolos sagrados y tornarlos metafísicamente inoperantes. El concepto de potencia astral se halla en situación semejante a tales símbolos sagrados esotéricos, pues su significado no es fácilmente comprensible. Solo lo entienden con claridad aquellos cuya aguda mirada ha logrado traspasar las tinieblas del inconsciente colectivo real del macrocosmos, es decir, quienes se han asomado tras el velo de Maya, siendo que la potencia astral se manifiesta de dos modos principales, como la energía astral que activa un hecho cultural y como la energía vital que anima el organismo macrocósmico. Sería interesante conocer el símbolo sagrado que representa ambos conceptos esotéricos y, de ser posible, obtener alguna explicación sobre su significado. Para esta cuestión, la sabiduría hiperbórea aporta dos respuestas separadas. Respuesta 1. En el primer caso, la energía astral activa al hecho cultural análogamente a cómo la energía psíquica activa a un símbolo y, es decir, formalizando su actividad de acuerdo al designio del caracol. Con otros términos, la energía astral o psíquica varía en función de la ley de evolución, cuya representación gráfica es la espiral de la figura 41. Respuesta 2. En el segundo caso, la energía vital macro o microcósmica formaliza su actividad según el designio de la serpiente. Desde luego, estas respuestas, especialmente la última, requieren una explicación detallada, es la que se ofrece a continuación. Respuesta 1. Según vimos, existe un aspecto de la potencia astral del macrocosmos que se manifiesta en las superestructuras de hechos culturales y particularmente en los objetos culturales que la componen. Esa energía astral guarda estricta correspondencia analógica con la energía psíquica en que consiste todo símbolo emergente y, figura 21, por lo tanto, si el hecho cultural es una emergencia arquetípica macrocósmica análoga a la emergencia de I en el microcosmos, su fuerza esencial, su poder fundamental solo puede consistir en la energía astral. Con otras palabras, el hecho cultural es la forma exterior de una superestructura, la cual es manifestación de un arquetipo psicoideo. Los objetos culturales están en ella religados e integrados en la forma total. Pues bien, el sentido puesto en el ente, lo que hace de él un objeto cultural, es una forma proyectada, un signo externo activado por la energía astral. Y en una escala mayor, el conjunto de objetos culturales de una superestructura conforma por integración estructural un sentido global que determina y caracteriza al hecho cultural. Consecuentemente, dicho sentido global no es más que una enorme forma cultural externa, activada por la energía astral proveniente del anima mundi. Se comprueba así la precisión de las correspondencias analógicas, pues tanto el significado de un símbolo I interno como el sentido de un objeto cultural externo
tienen un fundamento energético. El símbolo I de energía psíquica y el objeto cultural de energía astral, pero la energía psíquica se caracteriza por ciertas notas entre las cuales se destacan la emergencia o movimiento, la intensidad y la primera intención o dirección referencial del movimiento. Análogamente, la energía astral, que subyace en un hecho cultural u objeto cultural emergente, se caracteriza por ciertas notas entre las cuales se destacan la emergencia o movimiento, la intensidad y el dolor o dirección referencial del movimiento. Recordemos que el tránsito de un símbolo I, dijimos en la página 183, se compone de emergencia hasta epsi' y proceso a partir de epsi', ver figura 39. En epsi' concluye la emergencia y comienza el proceso entelequial. Análogamente, un hecho cultural también emerge hasta un nivel epsi', ver figura 39, a partir del cual despliega un proceso entelequial. Durante el mismo, el hombre puede ser irreversiblemente capturado, según se explicó en el artículo I, página 181. Ahora bien, el movimiento completo de un símbolo I o de un hecho cultural, vale decir emergencia más proceso, es un desplazamiento continuo que se ajusta al designio del caracol. ¿Qué significa esto? Respuesta: la trayectoria seguida por el símbolo I o por el hecho cultural hasta el nivel de estabilización y epsi', o sea, la emergencia, siempre puede representarse por un arco de espiral. A partir del nivel epsi', el símbolo I y el hecho cultural intentarán desarrollar su proceso. Esto puede ocurrir o no, dependiendo de la energía volitiva que disponga el sujeto para impedirlo. Pero si el proceso efectivamente tiene lugar, entonces el símbolo I o el hecho cultural se desplegarán en un movimiento evolutivo que puede representarse mediante una curva en espiral que tienda hacia un centro entelequial. En la figura 41 se ha señalado con un trazo más grueso la primera espiral, que es el arco representativo de la emergencia hasta epsi'. Desde ese nivel se despliega el proceso hasta la entelequia central, pudiendo describir durante tal movimiento evolutivo varias vueltas continuas de espiral. Resumiendo, la energía de un símbolo I o de un hecho cultural varía durante el movimiento en función de la ley de evolución, de tal modo que la emergencia corresponde siempre a un arco de espiral y el proceso a una espiral convergente sobre un centro entelequial. Antes de interpretar este sugestivo hecho, veamos la respuesta pendiente. Respuesta 2. Nos toca ahora examinar el caso en que la potencia astral se manifiesta como energía vital del macrocosmos. Conforme a lo adelantado, la actividad de tal energía se formaliza según designio de la serpiente. ¿Qué significa esto? Respuesta: que la energía vital que anima las estructuras orgánicas del macrocosmos varía según leyes que pueden representarse con formas provenientes del designio de la serpiente. La espiral es solo una de las múltiples leyes en función de las cuales puede variar la energía vital. Del designio de la serpiente, en efecto, se infieren numerosas formas que rigen y a las cuales se ajustan las distintas expresiones naturales de la potencia astral. Como el designio de la serpiente es de una complejidad muy grande, podemos intentar la comprensión de la respuesta anterior avanzando por inducción desde una idea más simple. Para ello, consideremos solamente las formas más evidentes y groseras del designio de la serpiente, es decir, aquellas que distinguimos con certeza en el movimiento de cualquier ofidio. Es claro entonces que, además de la espiral, que es la forma abstracta de la serpiente,
Cuando está enrollada o recogida sobre sí misma, es posible distinguir la onda senoidal. Esto es la forma abstracta de la serpiente cuando produce ondulaciones en forma de S al desplazarse, pero la onda senoidal o cosenoidal, según el análisis armónico de Fourier, interviene en la composición de cualquier otra función periódica, esto es, aplicando dicho análisis matemático, toda onda periódica, por ejemplo, la onda triangular, cuadrada, pulsante, etc., se descompone en una suma de funciones senoidales y cosenoidales, las cuales son todas armónicas, es decir, ondas cuyo periodo es múltiplo o submúltiplo de una función senoidal o cosenoidal denominada fundamental. Comprobamos así que no podía ser de otra manera. En aquel sector del designio de la serpiente más superficial, vale decir el sector que conforma los ofidios reales, existe una forma fundamental u onda senoidal de la cual se deducen infinitas formas o funciones matemáticas con las cuales se rige la variación energética de incontables fenómenos físicos. Por ejemplo, la energía lumínica, acústica, calórica, eléctrica, etc., es transportada a través de los diferentes medios por ondas características, todas diferentes entre sí, pero susceptibles de ser reducidas a onda senoidal por análisis armónico. Vemos pues que ciertas formas derivadas de un sector superficial del designio de la serpiente rigen la variación de formas superficiales, groseras o físicas de la energía. Extendiendo este concepto a las formas más sutiles de la energía, por ejemplo a la energía vital, es posible comprender ahora la afirmación de la sabiduría hiperbórea. En un sector más profundo del designio de la serpiente existen formas a las cuales se ajustan las variaciones en la energía vital, tanto del microcosmos como del macrocosmos viviente. En síntesis, la energía vital puede variar en función de una pluralidad de leyes, de las cuales la espiritual es solo un caso singular. Para finalizar la respuesta, con un ejemplo, vamos a referirnos a la energía vital del macrocosmos, a la que la sabiduría hiperbórea denomina energía telúrica, porque interviene en la actividad vital del cuerpo astral terrestre o doble astral de la Tierra. Dicha energía telúrica suele ser vista por clarividentes o sahoríes bajo muy diversas formas, confirmando así todo lo que hemos explicado. Cae en pendiente por canales o nadis terrestres, serpentea sobre ríos, contornea yacimientos de distintas sustancias físicas, se arremolina en las cimas de los valles o en la cima de las montañas, penetra ondulando en la profundidad de las cavernas, etc. Luego de estudiar las respuestas 1 y 2, sabemos que la energía astral que activa un hecho cultural o la energía psíquica que activa un símbolo I varían conforme a la ley de evolución representada por la espiral fija de la figura 41, ley contenida en el designio de caracol, respuesta 1. Y sabemos también que la energía vital que anima el macrocosmos, alma del demiurgo, y la energía vital que anima el microcosmos, alma del pasú, varían de acuerdo a una pluralidad de leyes cuyas formas están contenidas en el designio de la serpiente. Es claro, pues, que la ley de evolución está expresada por la espiral fija del designio del caracol y no por la espiral variable del designio de la serpiente. La confusión entre ambos conceptos surge por la falsa connotación, es decir, por la asociación que el sujeto cultural suele establecer entre significados contiguos, de acuerdo a lo visto en el artículo H2, página 84. Ello ocurre porque las relaciones adyacentes de la estructura cultural
pueden estar sobre un mismo plano de significación. Entonces resulta que los núcleos connotativos de ambos conceptos están conectados por el lenguaje común y connotan mutuamente sus significados. Claro que esta no es una verdadera connotación, es decir, el producto de la intersección de lenguajes, sino un defecto del pensamiento racional ocasionado por la vaguedad de los límites del significado que llegan a rozar los límites del significado contiguo. Cuando el pensamiento racional se concentra en un sistema, los límites del significado se definen nítidamente en el contexto significativo del concepto, sin llegar a rozar los conceptos adyacentes situados en el mismo plano de significación. Entonces, la única connotación posible es la que se produce por la intersección de lenguajes en el núcleo connotativo del concepto. Aquí, la vaguedad de los límites del significado es atribuible directamente al carácter esotérico del concepto de energía astral, tal como fue explicado en la respuesta 1, y por eso es que hemos dedicado este artículo a su definición. La espiral del caracol es un concepto que nunca puede connotar verdaderamente al concepto de la espiral de la serpiente porque ambos conceptos pertenecen a relaciones diferentes a esquemas provenientes de distintos designios, el designio del caracol y el designio de la serpiente, porque los planos de significación de estos conceptos, claro está, no se intersectan en el núcleo connotativo.